Recibimos al doctor en medicina veterinaria, especialista en genética animal y experto en vacunas, Eduardo Loedel. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Todo lo que hablamos. Está muy bien. Todo lo que sabemos o que no sabemos, doctor. Por lo pronto, de lo que va a adquirir Uruguay, de lo que se espera, ¿cuál es la diferencia en estas dos vacunas? Primeramente un homenaje a toda la enorme cantidad de científicos jóvenes cuyos nombres no conocemos, que son los que hacen, por ejemplo, en la página web On Data World, que usted recién que ponen a disposición de todos, claro, lo que está pasando hora a hora en el mundo. Un homenaje a ellos. Sin duda. Hay muchas vacunas, hay muchos candidatos a vacunas. Los países todos quieren tener sus vacunas de una forma o de otra. Hay países, por ejemplo, como Israel, que lo manejó siempre a través del Ministerio de Defensa con gran éxito y van muy adelantados en la proporción de la gente que tiene vacunada. Lo importante es la proporción, no el número total. El número total va variando, la proporción es lo importante. El porcentaje de población inmunizada frente al Eso es lo total. más importante de todo. ¿Qué porcentaje de población inmunizada se necesita para alcanzar esta inmunidad de rebaño, como se le dice normalmente, digamos, para alcanzar este nivel con estas vacunas, ¿no? Mire, la inmunidad de rebaño es un concepto flexible y depende de la transmisibilidad del virus del cual se hable o de la bacteria del cual se hable. Se estudian cocientes, se hacen cálculos. Hay cálculos dando vueltas por ahí que se hablan de entre un 60 y un 80%, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta. Lo importante es vacunar la mayor proporción de sujetos susceptibles en el menor lapso de tiempo, es decir, que los últimos que se vacunen cuando los primeros que vacunamos todavía tienen anticuerpos, claro. Si no es una sábana corta. Y el concepto de inmunidad de rebaño, el día de hoy, el mundo de hoy, es muy diferente como era hace 50 o 60 años. ¿Por qué? Porque la gente se mueve y se tiene que mover. Entonces, en mi modo de ver, yo entiendo la salud y la vida como una unidad que afecta a las personas. Es importante que estemos todos vacunados. Y eso era uno de, por ejemplo, unas cosas que en el Uruguay se discutía en el siglo XIX, cuando recién se impulsaba el programa de vacunación antivariólica, que fuimos uno de los pioneros en el mundo, a instancias del doctor Francisco Soca. Era uno de los motivos principales, tratar de que todos los países pudiéramos, ya lo pensaban, tener un nivel de inmunidad adecuado para poder enlentecer las transmisiones. Con ese tema hay un tema, que es el nacionalismo de las vacunas, que es lo que está pasando, que es esta cuestión de tener que salir a buscar de a uno. Y es algo también de lo que está hablando la Organización Mundial de la Salud y la ONU también, que es paren de comprar de esta manera. Por ejemplo, Canadá tiene reservadas 5 veces su población en dosis de vacunas. Entonces, esta cuestión de no pensarlo como algo global, o sea, en realidad se tendría que pensar como algo global. En este mundo de hoy no hay posibilidades de pensar que si este país, yo estoy en este país, me salvo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con esa forma de pensar. Esto, por el propio nombre que se le ha dado, pandemia es sobre toda la población, pandemos, ¿no? Es la palabra. Los nacionalismos, en mi modo de ver, no son buenos. Es muy bueno y es importante valorar las cosas de la patria de uno, ¿verdad? Sin duda. Y es lo primero que tenemos que querer, amar y aprender a respetar. Pero cuando llega el tema de las enfermedades y las ciencias, somos humanos, somos personas. Yo hablo probablemente un idioma distinto al que hablaban mis abuelos o mis bisabuelos, pero no dejo de ser el nieto o el bisnieto de ellos. Y creo que es importante. Ahora, los gobiernos tienen formas de actuar, digo. Las compañías que se dedican a producir vacunas ciertamente no las producen con una bandera o un pasaporte, las ponen a disposición de los que las vayan a buscar. No es su culpa eso, es todo lo contrario. Me saco sombrero al que hayan tomado los riesgos de hacer las cosas que la humanidad necesita, digo, ¿no? Además, se reservan, cuando uno habla reservó 5 millones, cuando se habla de fabricar vacunas, no es como fabricar otras cosas. Hay una proporción muy alta de las partidas de vacunas que fallan. Y ¿Debe ser por eso entonces? Por lo que es el término de GMP, que es lo que controla si esta vacuna sale de la puerta o no. Es decir, si el control de calidad está mal, la vacuna no se vende y se saca el tapón, la vacuna se va por el caño. Y si hay 300 millones de dólares invertidos en una vacuna que no llegó a la calidad, se va y no se usa. Entonces,
hay que hacer siempre previsiones a tener disponibilidad mayor de la que uno tiene que utilizar. Y normalmente, usted hablaba de un país como Canadá. Canadá tiene una gran historia de ser un país muy solidario y muy benevolente con muchos países, y estoy seguro que si a Canadá le sobran dosis, la va a facilitar, y tal vez hasta se las pague a otro país que no las pueda comprar. Claro. Doctor, y con respecto estamos hablando de la Pfizer y la Sinovac porque son las que están en el tapete en este momento, ¿no? También se habla de la efectividad. La Pfizer ya sabíamos que está por arriba del 90%, no así el caso de la Sinovac. ¿Qué pasa con las tasas de efectividad de las vacunas? Bueno, eso... Porque empiezan también las suspicacias, ¿no? Dicen, en China hay un montón de vacunas, está así, pero ¿qué efectividad tiene? Todos son mediciones válidas, pero son mediciones. Y se miden las cosas de una manera, usted las puede medir en kilómetros o en millas, la mide en centímetros o en pulgadas, de muchas formas. Es decir, si uno está hablando de hacer un estudio de efectividad en una población animal, lo que se hace es, se vacunan 1000 animales y se inyecta luego el virus o la bacteria en una cantidad conocida, y luego se estudian las consecuencias en cada uno de los individuos, ¿verdad? En seres humanos a esta altura no se puede hacer, no se hace. Entonces son estimaciones. Okay. Pero además, cuando uno habla de efectividad, hay que hacer efectividad ¿para qué? A controlar la enfermedad, a controlar la infección. Es decir, hay muchas formas. Yo digo también, conociendo un poco cómo es este mundo desde dentro, que son cifras que le gusta tener a los accionistas de las compañías para decir, mi vacuna tiene el 99, pero la mía tiene el 91. Sí, porque además era una y eso no es porque además, lo que uno se tiene que guiar. Claro, porque además en ese sentido no fue en las publicaciones científicas arbitradas donde salieron a dar estos porcentajes, fue a la prensa, ¿no? Y fue de los propios laboratorios, o sea, no es algo como ni siquiera que tenga una base. Hay científicos que tienen sus canales de YouTube que están explicando estas cosas y lo explican de forma muy clara, digo, cómo cada compañía hace sus estudios de tasa que son muy respetables y tienen su valor, pero no tiene su valor el decir, bueno, esta es 99,1 y esta es 99,3. Perdón, es 99,1 en este estudio, en este valor, en estos individuos. Porque además la producción de anticuerpos, resultado de una vacunación, tiene muchas cosas que le afectan. Por ejemplo, la habilidad de esa persona de producir proteínas, del estado nutricional, del estado emocional. Si usted está destrozado emocionalmente, usted está permanentemente produciendo hormonas que le van a bajar a usted la disponibilidad de células blancas, que son donde las vacunas tienen que actuar. ¿Y qué podemos decir de la Pfizer y de la Sinovac? Mire, Pfizer es una compañía muy antigua que tiene en su historial el haber producido primeras vacunas para muchas enfermedades, y ha desarrollado una nueva tecnología con la cual codifica un mensaje que antes se hacía por respuesta al virus entero, y los que reciben la vacuna desarrollan anticuerpos protectivos contra el virus que estamos luchando. Es una forma de hacerlo. Que es una forma que en realidad no había salido del laboratorio, la forma esta del ARN mensajero. Nunca se había tenido una vacuna así. Y por suerte, vuelvo otra vez al homenaje a los científicos jóvenes, que hace mucho tiempo que están en todos sus institutos, en todos los países, tratando de encontrar formas nuevas de obtener viejos objetivos, ¿no? Es, como todas las cosas, son tecnologías nuevas, y hoy usamos celulares, y para llamar por teléfono a Fray Bento no se da la maquinita, digo, ¿no? Sí. Y después la otra vacuna que la conozco bajo el nombre de Sinovac, de Coronavac, que la hace Sinopharma, en conjunción con el Instituto Brasileño Butantan en Brasil, es un sistema diferente, es un sistema mucho más tradicional. Se toma el virus de campo, se propaga en células, luego se cosecha y se hace una inactivación de ese virus con una sustancia que se llama beta-propiolactona. Eso se absorbe a hidróxido de aluminio, que es el coadyuvante, que es lo que hace que la respuesta inmunitaria sea un poco mayor, y luego se estudia la dosis y se inyecta, ¿verdad? Son dos formas muy diferentes. Una es prácticamente la primera forma de hacer vacunas inactivadas, y otra es una vacuna activa que lleva un mensaje de ARN a las células de los que las recibimos. Doctor, yo que tuve COVID, la gente me mira y me dice, bueno, vos ya estás. Es como que parece que hubieras pasado la prueba, que no voy a contagiar a nadie y que estoy libre de todo. Si llega la vacuna y eventualmente tengo la posibilidad de vacunarme, no estoy en esa primera franja, no trabajo en la salud, no tengo determinada edad, ¿me tengo que vacunar? Mire, yo no soy su médico y a mí me enseñaron que nunca se deben dar
consejos a pacientes de otro. Lo que sí le puedo decir es que anoche se publicó un estudio del sistema de salud británico en donde se estudiaron la respuesta de la inmunidad de personas que estuvieron enfermas con COVID-19 durante los últimos 6 meses y se encuentra que todavía tienen anticuerpos protectivos. Ahora, las vacunas y los anticuerpos protectivos que siguen a una enfermedad no necesariamente bloquean la infección. Lo que hacen es protegerla a usted de que tenga síntomas, que es la enfermedad. La protegen contra la enfermedad, que es una cosa muy diferente a la infección. La infección es una cosa, enfermedad es otra. Las vacunas son una infección en miniatura. O sea que yo, cuando tenga COVID y me cure, me voy a vacunar igual. Correcto. Porque aparte luego por los demás, porque uno puede tener anticuerpos, pero como mostraba este estudio que se publicó anoche, también la persona que tiene inmunidad, que no se enferma, puede cargar durante varios días el virus y transmitirlo. Nosotros hablábamos hoy, perdona que te corté, porque venía muy a propósito de lo que conversábamos, ¿no? Sobre la libertad de poder elegir si uno se vacuna o no, pero en ese sentido también hay una responsabilidad grande con el otro. Si uno decide no hacerlo. Nos preguntábamos si justamente, por ejemplo, personas que trabajan en primera línea en centros de atención, si deciden no hacerlo, ¿en qué lugar queda esa gente y los demás, no? Acá dice alguien, soy personal de salud, no me voy a vacunar y hay muchos que no lo harán. Esto bueno, que aventurabas hoy tú. nos preguntábamos... Yo no creo en la obligatoriedad de ninguna de estas cosas. Yo soy defensor, fui siempre, y si lo tengo que hacer, defender con mi vida, de la libertad de las personas de tomar el rumbo que necesitan y que crean más apropiados para ellos mismos. Es decir, el transcurso y las interacciones entre los individuos que conformamos una sociedad llevarán a un lugar o a otro. Hay gente que cree en unas cosas, otra gente cree en otras, y bueno, unos se vacunarán y otros no, y están en el derecho de hacerlo, y los que se vacunan estarán en el derecho de decirle a que no se vacuna lo que piensan que tienen que decir. Claro. Tenemos un mensaje de Juan de Maldonado que dice, mi pregunta es sencilla, cuando nos vacunamos para la gripe, en algunos casos no la tenés y en otros casos te da igual aunque te des la vacuna. ¿Cómo sería en este caso? Creo que acá hay que precisar dos cosas. Primero, creo que es una pregunta muy interesante. Muchas veces nosotros llamamos gripe a un resfrío fuerte. Eso es lo primero que hay que diagnosticar, separar el conocimiento verdadero del falso, lo primero. Lo segundo, si es que se confirma como gripe, hay muchísimos virus de gripe. El virus de gripe se compone de dos partes, una fracción llamada H y una fracción llamada N. Y hay una multiplicidad enorme de combinaciones de los 9H con los 15 o 16 N que hay. Es decir, cuando uno se vacuna contra la gripe, se vacuna contra la estimación mejor que hay de lo que suponemos que va a ser los virus predominantes y las cepas, digamos, lo que le decimos cepa. Y también la protección cruzada que puede haber de un virus a otro por protección inespecífica. Pero no es poco común que usted tenga una vacuna de la gripe y se pueda contaminar con gripe. Por ejemplo, en las aves... Con otra gripe. Claro, es otra gripe. En las aves usted vacuna contra H1N1 y de repente viene H5N6 y ¡pa! Claro. Muy bien. Eso pasa. Bien. Acá hay alguien que, acá hay un tema que es de estos días, de estos últimos días, y surgió hoy en la prensa en realidad, que es el tema de la ivermectina, que es un antiparasitario que se agotó en las farmacias porque supuestamente ayuda contra la COVID. Y a mí me llama la atención porque a mí no me llegó ningún mensaje, pero me imagino que eso va a haber sido una cosa que se viralizó por WhatsApp. Sí. ¿Este antiparasitario sirve para algún fin que tenga que ver con la COVID? Y además de eso, ¿no es malo darnos un remedio que en realidad está pensado para otra condición o para otra enfermedad o para otro síntoma? La respuesta no me corresponde. Eso lo tiene que hacer el paciente con el médico. Lo que sí le puedo decir es que la ivermectina es un antiparasitario que se ha utilizado en animales durante mucho tiempo. Como muchos otros productos, tiene efectos para otras enfermedades. Yo no soy médico, no trato pacientes, yo lucho contra enfermedades, que es muy distinto. Entonces, en eso yo lo utilizo para las parasitosis en animales.
Claro, Eso pero por lo- eso, ese es el fin que tiene ese eso- medicamento. Pero ¿no? los medicamentos como la penicilina se puede usar para una especie y en otra. Lo que hay que hacer Ajá, es existen. preguntarle al médico, llamarle y preguntarle cuál es la opinión y si para las circunstancias de esa persona es recetable o no. Esa es la vía. Pregúntele al médico, que el médico sabe. Y si no sabe, le pregunta a un colega que lo orienta. Bueno, Esos temas que surgieron, ¿no?, con este tema de la pandemia, por ejemplo, el dióxido de cloro. Sí. Cuando a veces empiezan a surgir estos mensajes y lo peligroso que puede ser en una situación como la que estamos viviendo. Las creencias nunca llevan a buen puerto. sí, veíamos un montón de médicos en las redes pidiendo por favor que la gente se asesorara, que no consumiera sin preguntar y que en ese caso, que ya había habido muertes en Argentina, creo que de una criatura que los padres le habían dado, que por favor no lo hicieran, ¿no? Para eso, y hoy más que nunca tenemos la posibilidad de llamar por teléfono y por lo menos preguntar, ¿no? El Uruguay, por suerte, tiene una población de médicos bastante grande y son competentes. Sí, Hay que llamarlos y preguntarles. exacto. Bueno, Doctor, fue un placer conversar Gracias. sobre este tema. Nos falta igual mucho, ¿no?, El gusto es mío. por seguir charlando con respecto a las vacunas. A las órdenes. Y tenemos un largo trecho, me parece. Totalmente. Gracias por venir. placer, gracias.